La leyenda de la bruja de Blair. Tal vez conozcas esta historia gracias a la célebre película de 1999, donde un grupo de estudiantes se internan en un bosque con resultados fatales. Sin embargo, atrás de este filme documental existe una historia real alrededor de este mito. Expediente Paranormal te presenta la historia real de la bruja de Blair. Durante el mes de febrero del año 1785, en un pueblo en Maryland, Estados Unidos, que en esa época se llamaba Blair, un grupo de niños denunciaron que una anciana del lugar, llamada Ellie Kidward, los había engañado para que fueran a su casa, donde procedió a extraerles sangre. Los niños denunciaron el hecho en cuanto tuvieron contacto con sus padres, mismos que avisaron a las autoridades del lugar. Ante la evidencia y las heridas de los niños, los habitantes de Blair reaccionaron con rapidez. De acuerdo con las normas y leyes del lugar, la expulsaron del pueblo, aunque de una forma muy sádica. Kidward fue atada a una pequeña carretilla y en ella fue empujada hasta el bosque del lugar para luego ser abandonada a su suerte en un invierno que fue especialmente crudo. Los lugareños dieron por hecho que la supuesta bruja había muerto de frío, hambre o de alguna otra forma, por lo que no se preocuparon demasiado. Los habitantes de Blair habían cometido un error fatal. En noviembre de 1786, más de un año después del abandono de Ellie Kidward, la hija del magistrado de Blair desapareció sin dejar rastros durante la primera noche que nevó. Una semana más tarde, sucedió lo mismo con el principal acusador de Kidward, pero eso no fue todo, sino que para el final del invierno, casi la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente, incluyendo a todos los que denunciaron a la bruja. Temiendo una maldición, gran parte de los habitantes de Blair huyeron en cuanto mejoró el tiempo y juraron no volver a pronunciar el nombre de Ellie Kidward. En noviembre de 1809 se publicó este libro titulado El culto de la bruja de Blair. En él se cuenta la historia de un pueblo llamado Blair que se encuentra bajo la maldición de una bruja llamada Ellie Kidward. Según este libro, la bruja fue cazada y quemada por sus crímenes. Esta es la única copia existente de El culto de la bruja de Blair y se encuentra en el Museo de Historia Social de Maryland, Baltimore. En 1824 se fundó Burkittsville sobre el antiguo asentamiento de Blair, aunque ninguno de sus fundadores quisieron hacer referencia a la antigua leyenda del lugar. Sin embargo, fue un año después de su fundación cuando una decena de vecinos de Burkittsville aseguraron que del río que cruza la localidad había actividad paranormal y una mujer extremadamente pálida hacía apariciones. La gente comenzó a investigar, pero nadie pudo evitar que Eileen Trickle, una niña de 10 años, se sumergiera en el río antes mencionado. Nadie volvió a verla de nuevo. Fue hasta marzo de 1886 que desapareció otra niña de 8 años llamada Robin Weaver. Varios equipos de salvamento fueron enviados a buscarla. Lo más extraño fue que la niña Robin regresó, sin embargo, no sucedió lo mismo con uno de los grupos de rescate. Pocas semanas después, los cuerpos de aquel grupo fueron encontrados en un lugar llamado Coffin Rock. Los cadáveres estaban atados entre sí en forma pentagonal y todos habían sido brutalmente destripados. 50 años después, 7 niños desaparecieron entre noviembre de 1940 y marzo de 1941. Ese mismo mes, un ermitaño llamado Rustin Parr acudió al mercado del pueblo y gritó: "Por fin he terminado". Nadie pudo descifrar el significado de estas palabras en el momento sin sonsacar más información a Parr, hasta que la policía del lugar llegó hasta su cabaña donde Parr aseguró que entenderían todo. Después de 4 horas de caminata por el bosque, llegaron al mismo lugar donde había sido abandonada Ellie Kidward, la bruja de Blair. Ahí fueron descubiertos los cadáveres de los 7 niños colocados en estas 7 tumbas. Tras exhumar los cuerpos, se descubrieron símbolos de violencia y algunos se hallaban destripados, como si su asesino hubiera formado parte de un ritual diabólico. Parr fue condenado por el asesinato de los 7 niños, aunque este jamás abandonó su explicación. Dijo que podía escuchar una voz en su mente, la voz de una anciana que lo dirigió en todo momento. Parr
fue ejecutado en la horca. En octubre de 1994, un grupo de estudiantes de cine se mostró interesado en esta leyenda urbana, por lo que decidieron hacer un documental para investigar su veracidad. Al parecer, gran parte del material de la película son tomas reales. Sin embargo, debido a la censura de los familiares de las víctimas, la mayoría de las imágenes que vemos son solo dramatizaciones. Se dice que un grupo de rescate fue quien encontró dicho material enterrado en una vieja cabaña.